Si la En estoy 18 grabando. también. ¿Se dio cuenta? Uy, está Ahí estamos grabando. Grabando, aló, probando, probando. Entonces, ya acabamos de hacer un resumen que no está grabado, pero todo lo que nosotros hemos visto, ¿ya? Desde la toma de requerimientos, ¿cierto? Estábamos hablando acerca de la seguridad, estábamos hablando acerca de los prototipos, estamos hablando acerca de muchas cosas que está relacionado con todos los sistemas de información. De esa forma se gestionan los sistemas de información. De esa manera yo los contrato y los gestiono. Es decir, una vez que ya están funcionando dentro de mi empresa, yo necesito seguir gestionándolos. ¿Por qué? Porque todo es perfeccionable en la vida. Y los sistemas de información, mientras mejor estén, mientras más adecuados a las necesidades actuales, mejores resultados me pueden entregar. Incluso podría ser una ventaja competitiva dentro de la industria en la cual yo me desenvuelvo, me desempeño. Bien, por eso es tan importante. Hoy en día sabemos que las demandas de sistemas de gestión es diferente que hace un año atrás. Y entonces los sistemas tienen que haber cambiado, deben haber mutado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacen las empresas? Cuando ustedes salgan al ámbito laboral, deben ser capaces entonces de gestionar estos sistemas actuales, de cambiarlos, pero para eso hay que hacer la toma de requerimientos, deben saber exactamente qué es lo que eh, el cliente desea. El cliente, me refiero, puede ser cliente interno, externo, ¿cierto? Para poder ir revisando paso a paso, paso a paso, y no esperar hasta el producto final simplemente y darme cuenta que no era lo que yo esperaba. Entonces ir haciendo esta mejora continua, pero paulatinamente a través del proceso de construcción o de mejora del software, con pequeños prototipos, ¿cierto? El mínimo posible para poder revisarlo y así entonces poder ir avanzando. Ya la retroalimentación, por lo tanto, en este tipo de sistema no es al final, si ustedes lo recuerdan que nosotros lo vimos, sino que es constante. ¿Ya? La retroalimentación es constante a través del proceso y de esa forma me aseguro que los tiempos no se alarguen demasiado y también que el dinero que yo gasto, es decir, los costos de gestionar el sistema de información, no sean excesivos. ¿Bien? Eso es lo que yo me aseguro. En base a eso, entonces, veremos ITIL. ITIL, COVID y la ISO son algo bastante similar, son parecidos. Y entonces, ¿ustedes saben lo que es una ISO? ¿Qué es lo que son la ISO? Me parece que lo hablamos un par de clases atrás. Yo le hice la misma pregunta, me parece, la última clase. ¿Qué significa una ISO? ¿Qué significa y- ¿Qué significa eso? ¿O para qué se utiliza? ¿Cuándo se utiliza? Chiquillo, ¿alguien? ¿No? No, nadie. Son directrices, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Son normas, sugerencias para que exista cierto orden para que las personas puedan comprobar ciertas cosas, ¿ya? Existen organizaciones que lo comprueban, ¿ya? Que son, pueden ser normas establecidas con respecto, apuntando hacia la calidad, pueden apuntar em, hacia el no rechazo, hacia muchas cosas. ITIL es una de estas normas y que se utiliza normalmente en la gestión de sistemas de información, ¿ya? No está muy participativo hoy día, chiquillos. Bien. Y entonces vamos a verlo. Bueno, la sigla significa que es una librería, una infraestructura de una librería tecnológica, ¿ya? De información. Por lo tanto, en otras palabras, son buenas prácticas. Eso es lo que contiene esta librería para que nosotros podamos gestionar de buena forma los sistemas de información. Bien, simplemente para eso es lo que sirve.
Entonces, entendiendo que es una librería y que nosotros vamos poniendo todos los casos, todo lo que nos está sucediendo en nuestro entorno, todo lo que está sucediendo. Vamos a verlo. Esto comenzó a desarrollarse cuando comenzó a ser un poquitito más masivo los sistemas de información y la gestión de ellos. Es decir, estamos hablando de la década de los 80, ¿ya? Y entonces existieron muchos errores al inicio, pero ustedes comprenderán que sería ilógico que una empresa que está fabricando, gestionando sistemas de información, ve que se equivoca en A, porque lo hizo de tal o cual forma. Sería ilógico que esa empresa repitiera exactamente el mismo error. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Hizo una directriz para no cometer el mismo error y lo dejó anotado. Así de simple, como una instrucción, ¿cierto? Dejó una instrucción para no equivocarse en eso. A esa instrucción, a ese conjunto de instrucciones, se les llaman libros para la gestión de las tecnologías de información. ¿Ya? Entonces, ITIL fue publicado como un conjunto de estos libros. Ahora, es probable que la empresa A, B y C se hayan equivocado de forma diferente o en cosas diferentes. En la década de los 80 estamos hablando, ¿ya? Como se equivocaron en cosas diferentes, las 4 o las 5 empresas tienen manuales diferentes con respecto a instrucciones, cómo realizarlo. Les voy a poner un ejemplo. Yo tuve un problema con un cliente, porque el cliente me dijo que yo tenía que hacer o tenía que realizar un software para registrar todo lo que pasa por caja, ¿cierto? Pero, pero a la hora de entregárselo, entonces el cliente me dijo, pero aquí no están los ingresos, no está todo lo que yo, no están los vueltos, no está, no sé, algo no estaba. Entonces digo, para que esto no me vuelva a pasar, entonces yo voy a crear la instrucción de, un ejemplo nomás, dejar un contrato por escrito, ¿cierto? Entonces esa instrucción o, esa, o ese procedimiento queda dentro de la librería de ITIL. Y obviamente yo lo utilizaré de aquí en adelante en absolutamente todos los próximos trabajos que yo tenga. Entonces el próximo trabajo a mí me dicen que haga una app, lo que sea, entonces yo digo ya, ok, debe quedar por escrito. Entonces una instrucción que se basa en qué? A las equivocaciones que se ha tenido con anticipación, con anterioridad. Eso es lo que busca principalmente ITIL, ¿ya? Y que toma muchos ámbitos. Obviamente eh, da vuelta entre la tecnología y el negocio, ¿cierto? Es decir, al tipo de negocio al cual está enfocado y cómo la tecnología ayuda a ese negocio. Pero en base a eso, es como una cebollita que va por capas, yo me voy adentrando un poquitito más, ¿cierto? Como ustedes pueden ver aquí, aquí está la infraestructura de la tecnología de información, habla acerca de la gestión, habla de las perspectivas del negocio y de la planificación para poder implementarla. Es decir, cuando esto esté listo, ¿cómo lo implementaré? ¿Cómo las personas lo utilizarán? ¿En qué lugar estará el servidor, por ejemplo? ¿Ya? Y con respecto a la infraestructura, yo tendré un servidor dentro de mi empresa, lo tendré externamente. Bueno, todo esto debo planificarlo con anticipación. Con respecto a la gestión de servicio, pasa exactamente lo mismo. Y acá está el servicio de soporte y provisión de servicio. Entonces, en cada una de estas áreas o dimensiones, como quieran llamarlo, yo veo equivocaciones. Y esas equivocaciones dan lugar, o así se creó ITIL, a recomendaciones para que esto pudiese suceder de aquí a futuro. Bien. Recomendaciones para que esto suceda de aquí a futuro. Por lo tanto, tenemos cierto
componentes y los pudiésemos dividir en dos principales. La previsión del servicio, que son los que están ahí adentro, ¿cierto? ¿Ya? Provisión del servicio y soporte al servicio. Es decir, poder entregar servicio, que el software o lo que sea de la gestión de tecnología haga lo que tenga que hacer y adicionalmente algún soporte para que continúe haciéndolo. A eso es lo que está enfocado. ¿Ya? Por lo tanto, para que esto pueda funcionar de buena forma, yo tengo la gestión de ciertas cosas. Por ejemplo, de problemas e incidentes. Les voy a poner un ejemplo muy cercano a ustedes. Ustedes tienen el utalmático y entonces yo digo, ok, el utalmático sirve para poder tomar ramos y la soporte al servicio es que eh, necesito o deseo que este servicio esté operando continuamente. Y entonces, con respecto a eso, cada vez que alguien entra, se supone, cada vez que alguien entra y no tiene acceso a él, pudiendo tener acceso, para mí es un incidente. O alguien está tomando ramo y de pronto tiene un error, entonces para mí es un incidente y yo debo gestionar esos incidentes. ¿Qué significa gestionar esos incidentes? Significa que yo debo ver la causa, el por qué razón está sucediendo esto. Y es por eso que la clase pasada, la última que nosotros tuvimos, hablamos un poquitito acerca del diagrama de Ichikawa. ¿Se acuerdan ustedes, chiquillos? Sí, me basta. ¿Se acuerdan del diagrama de Ichikawa, no? O no, si es que no se acuerdan, obviamente. ¿El del esqueleto de pez, profe? ¿Correcto? ¿Sí? La espina de Sí, pez, espina de pescado. ese. Bueno, y entonces, por eso yo necesito ver los incidentes, por eso necesito ver los problemas que suceden. Ahora, esto es solamente la punta del iceberg. Yo necesito ver la causa de ello. Para eso utilizo entonces el Ichikawa, ¿cierto? La causa, las posibles causas, porque yo veo la punta del iceberg solamente, no tuve conexión o tuve algún problema, ¿cierto? Estaba tomando ramo y se cayó el sistema. Ahora, ¿por qué sucedió eso? A mí me interesa mucho. ¿Por qué? Porque el por qué está relacionado entonces en esto que se llama gestión de cambios. Porque ¿qué voy a cambiar yo? No puedo cambiar que el sistema no se caiga. Lo que yo debo cambiar son las causas de que el sistema se cayó. ¿Cierto? Y esa causa entonces debiese quedar anotada de acuerdo a ITIL en algún lugar. Debiese quedar exactamente en esta librería, en estos libros. Bien. Y entonces yo podría aceptarlo o yo podría hacer esta gestión de cambio. Y podría entonces, de acuerdo a todo lo que nosotros hemos hablado, hacer o mejorar el sistema que yo tengo o hacer uno nuevo o mejorarlo. Y entonces se basa principalmente en hacer estos requerimientos. Entonces, ¿cuál es mi requerimiento? Se basa en este análisis que yo hago. Entonces tengo el software dentro de la empresa, se cayó porque accedieron muchas personas y cuando lo van a utilizar, lo utilizan la verdad que 2 veces al año o 3 veces al año, pero justo esos días no quiero que se caiga. Entonces, ¿qué es lo que hago? Creo esta gestión de cambio basado en los problemas, basado en las causas de esos problemas, ¿cierto? Entonces la causa, imagínense ustedes que podría ser que el servidor admite muy poco, no sé, hay un problema en el cableado, eh, las cuentas están mal configuradas, no sé, podría ser cualquier cosa. En base a eso entonces hago la gestión de cambio. Y digo, ok, tengo que mejorarlo y estos son mis requerimientos. Mi requerimiento es que se cambie el cableado, que se cambie a esto, que se cambie lo otro. Y esa es la gestión de los sistemas de información. Ojo que muchas veces la gestión de los sistemas de información no tiene que ver con
con contratar un nuevo software. A veces simplemente cambiar el cable. ¿Se entiende? O a veces simplemente es cambiar el router que yo tengo, porque yo necesito más velocidad y tengo contratada 500 megas, pero el router que tengo es un router tan antiguo que solamente puede transmitir 2 megas, ¿se entiende? Entonces, la gestión del sistema de información, yo veo los incidentes, los problemas que me están sucediendo, veo la causa de esos problemas y entonces realizo la gestión de cambio. Y la causa de esos problemas es simplemente que el router era muy antiguo. Y la gestión de cambio simplemente puede ser cambiarlo, comprar uno moderno y que permita una mayor velocidad, ¿se entiende? Por lo tanto, a veces la solución de los problemas pueden ser simples, cambiar un cable, enchufar una cosa, no sé, podría ser múltiple, ¿ya? Pero forma parte de la gestión de cambio de los sistemas. O podría ser una configuración diferente, o podría ser gestión de versiones diferentes. Eh, Otro problema que se suscita mucho hoy en día en la empresa. Una persona o el proveedor me envió todos sus precios en un Excel. Así de simple, ¿eh? Y entonces yo hace 2 meses vi este ejemplo. Es de la vida real lo que le estoy diciendo. Un proveedor me envió un Excel con todos los precios detallados. La empresa no pudo abrir el archivo y no pudo tener acceso a los precios y perdió la licitación del proveedor y se la ganó otro, porque tenía que ser dentro del día. Y entonces se vio esa problemática y ¿cuál fue la gestión de cambio? Fue simplemente una gestión de versión, porque en esa empresa tenían contratado o tenían instalado, mejor dicho, el Office 2010 y la versión que venía del archivo era 2019 y entonces no lo leyó. Y no se pudo abrir pensando que el archivo estaba malo, que el proveedor lo envió mal, entonces se comunicaron con el proveedor que lo envíe de nuevo, la respuesta nunca fue a tiempo, pasó el tiempo. Y simplemente era tener una versión actualizada de Office, pero estaba mal gestionado. Fíjense que podría ser esto diferente, ¿ya? Entonces la gestión, ITIL busca que esta gestión no sea reactiva. ITIL busca que esta gestión sea proactiva. ¿Cómo se logra una proactividad dentro de esta gestión? Bueno, monitorizando constantemente, ¿ya? Se registran, se monitorizan, se aplican soluciones temporales, obviamente, para después tener soluciones un poquitito más completas. Deme un segundito. Bien, entonces, ¿dónde estábamos? Aquí. Bueno, se registran, se monitoriza, se aplican soluciones temporales para después tener una solución un poquitito mejores. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, se configuran, se gestiona algún cambio dentro de la base de datos o incluso versiones como aparece aquí. Bien. ¿Por qué yo gestiono los incidentes? A mí me interesa mucho gestionar los incidentes, mucho. Y en muchas empresas no se gestiona de esta forma, chiquillos. Y esto es algo importante que ustedes lo entiendan. Cuando una persona dentro de una empresa no pudo leer un archivo, yo necesito saber eso. Cuando una persona estaba enviando un correo y ese correo no se envió, yo necesito saber eso. Eso se llama gestión de incidentes. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor eso fue algo eh, sin importancia. ¿Se entiende, no? No pude enviar una foto, no sé, cualquier cosa. No pude abrir un archivo que yo tenía ahí. Y normalmente a nivel doméstico no se gestiona, no se reporta, no se avisa, se queda callado simplemente. Y eso hace entonces, como la empresa no tiene gestionado los incidentes,
dentro de una empresa va a causar un problema mayor en el corto, mediano o largo plazo. ¿Ya? Entonces esa persona no pudo leer un archivo sin importancia, pudo haber causado, como no se gestionó ese incidente, que perdió una licitación o un negocio muy, muy bueno. Entonces, ¿qué debe hacer la empresa? Primero, nos dice ITIL que debe existir una gestión de incidentes. Dentro de una empresa, ¿cómo se pueden gestionar los incidentes, chiquillo? Para que no sea un monólogo y alguien más hable por aquí. O si no pueden hablar por el chat, como ustedes deseen. ¿Cómo se pueden gestionar los incidentes dentro de una empresa, creen ustedes? Yo creo que la mayoría de ustedes mínimo ha hecho una práctica, ¿cierto? O ha tenido algún contacto con alguna empresa. Y es probable que hayan existido incidentes. ¿Cómo se pueden gestionar los incidentes? Porque a veces las personas no lo reportan porque piensan que es su culpa. Entonces, además piensan que van a ser culpados, van a ser mal evaluados, no fueron capaces de resolverlo y un sinfín de otras cosas que suceden. Pero ¿cómo una empresa puede gestionar de buena forma los incidentes? Puede ser, profe, comunicándolos ¿Y ya? para buscar, no sé, dependiendo del incidente, buscar a alguien especializado que pueda hacer la gestión del problema. Ya, excelente, pero ¿cómo nosotros como empresa nos damos cuenta que existió ese incidente? ¿Se entiende, no? Eh, y cómo tú logras que el trabajador reporte ese incidente, porque a veces no sucede eso, po. Mm, Aumentando el control en los procesos, como dice mi compañero en el chat. Ya controlen los procesos. Entonces, yo tengo que tener a alguien de punto fijo en algún momento. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo. No sé si la mayoría de ustedes ha trabajado o no, pero en una empresa siempre, siempre, en la mejor empresa, siempre existen incidentes no reportados. Siempre existe una diferencia entre el porcentaje de simplemente de incidentes no reportados que existen. Por lo tanto, en ninguna empresa esto es cero. Siempre van a existir incidentes no reportados. Puede ser porque es por mi propia culpa y entonces yo mismo como trabajador busqué la solución y no reporté el incidente, no reporté nada, ¿cierto? Ahora, es importante hablar acerca de los incidentes y de los problemas, que son cosas distintas. Como ahí abajo lo dice, el incidente simplemente es solucionar el problema. Ese es el incidente. Es decir, sabe que no pude enviar el correo. Entonces alguien busca solucionar el problema rápido. Esa es la gestión de los incidentes. La gestión de problemas es otra cosa, ¿cierto? La gestión de problema es encontrar, analizar las causas del problema para poder solucionarlo a largo plazo, para que el incidente no vuelva a ocurrir. Eso significa la gestión de problemas, para que el incidente no vuelva a ocurrir. Y la gestión del incidente es reportar para que se solucione esto que sucedió, simplemente para encontrar la cura a esta enfermedad, ¿cierto? Para encontrar la solución. Por lo tanto, dentro de una empresa siempre existen incidentes no reportados y en algunas empresas ni siquiera existe la gestión de problemas, ¿ya? Esto forma parte fundamental de ITIL.
¿ya? Cuando nosotros estamos hablando de sistemas de información, cuando estamos hablando de en cualquier ámbito del sistema de información, ya sea seguridad, almacenamiento, procesamiento, búsqueda de información, cualquier cosa, lo que sea, siempre existen incidentes. ¿Cómo logramos que los trabajadores los reporten para después, obviamente, hacer la gestión de los problemas? Pero todo comienza con la gestión del incidente, ¿cierto? ¿Cómo logramos que el trabajador lo reporte? Bueno, eh, vámonos entonces a lo que nos dice Claudio. ¿Cómo podría ser un buen control en los procesos? Eh, ¿Cómo tú podrías controlar de buena forma los procesos dentro de la empresa? Analizando el tiempo. Mira, eso está bueno. Ya analizando el tiempo de los procesos. Por supuesto, pues si ocurre un incidente, aunque esto se resuelva, el tiempo se ve afectado. ¿Ya? Tienes toda la razón del mundo, te aplaudo. Me gustó ese análisis que tú hiciste. Por lo tanto, normalmente las empresas grandes y productivas normalmente hacen esto, ¿ya? Gestionan los tiempos de producción. Y entonces entienden que un tiempo de producción más amplio o que se demoró más, existió algún incidente. Y entonces investigan cuál fue el incidente. Se investiga, se hace una investigación. Ahora ustedes comprenderán entonces que para poder investigar necesito algún presupuesto, necesito recursos para poder invertir ahí. Mínimo debo tener a alguien, ¿se entiende? Pero ¿por qué hago esto? Por este tema de la mejora continua, ¿cierto? Busco este incidente para después poder gestionar el problema. Bien. Gracias, Claudio. Tuviste bien. Entonces, obviamente veo el incidente, se resolvió, pero esto no quedó ahí. ¿Ya? Algunas empresas lo dejan ahí. Es decir, se cortó la luz, no tuve acceso. Llamo al técnico, lo reparó. Listo, hasta ahí llegó. Ojo, esto no es la gestión. Eso es solamente el incidente. Pero ¿qué nos interesa ahora? La gestión de los problemas. Yo llevo los incidentes registrados y entonces digo, ¿cuál fue la causa de este incidente? ¿Cierto? Y veo las causas con Ichikawa y de acuerdo a eso veo las posibles soluciones de esas causas. Y hago este proceso de mejora entonces, ¿cierto? ¿Por qué hago esto? Aunque el incidente ya quedó solucionado. ¿Por qué hago la gestión de problemas? Porque deseo no tener el mismo incidente a futuro. A esto se le llama entonces mejora continua dentro del ITIL. Si van teniendo dudas, la van preguntando nomás, chiquillos, ¿ya? Entonces yo gestiono muchas cosas. Puede ser la capacidad, ¿cierto? O la disponibilidad, nosotros ya hemos visto harto de esto, ¿cierto? La continuidad de los servicios, es decir, que esté siempre disponible, eso es lo que significa. O puedo gestionar hacer la gestión financiera o el nivel de servicio, ¿cierto? ¿Ya? Algunas cosas ustedes ya las comprenden, ya entienden, ¿ya? La seguridad, en otras palabras, ¿cierto? Se gestiona. Por lo tanto, existen tres niveles de certificación ITIL. Algunos profesionales tienen una o a veces tienen dos, ¿cierto? Un certificado básico para que ustedes sepan, cuando quieran hacer un análisis ITIL, necesitamos a alguien que tenga esta certificación ITIL, que es en base a los procesos de mejora continua. Y si ustedes tengan que hacer o implantar un proceso de mejora continua, es muy recomendable poder contratar personas que ya estén certificadas de ITIL. Entonces, acredita un conocimiento básico, obviamente, ¿ya? Comprende de la terminología propia de ITIL, ¿ya? Y está destinado a personas que conocen las buenas prácticas. Después viene del certificado básico, un certificado responsable.
obviamente que son los responsables de diseñar los procesos diferentes. Y después hay un certificado director, que el director no tan solo diseña procesos, sino que realiza una garantía de esos procesos, ¿ya? Y administra y además implanta estos resultados, ¿ya? Dirige la implantación, director, ¿ya? Entonces estamos hablando de alguien que hace el bosquejo o que entiende lo que está sucediendo, alguien que es capaz de hacer un plano y el último es capaz de no tan solo hacerlo, sino de realizarlo, de llevarlo a cabo, a efecto, ¿ya? Son distintos tipos de certificaciones dentro del ITIL, ¿ya? Por lo tanto, me pasé este. Bueno, ITIL, COVID, son cosas bastante similares, ¿ya? Y son buenas prácticas. COVID, ITIL y la ISO, ¿ya? A la vuelta vamos a ver las principales diferencias, pero hasta el momento se entiende hacia dónde va ITIL. Es una perspectiva o busca gestionar el servicio dentro de los sistemas de información, ¿cierto? Gestionar el servicio. Que las interrupciones, que las causas, que los problemas que puedan suceder, ¿cierto? Eventuales, así detallados problemas, no tan solo se solucionen, no busca eso, busca gestionar problemas. Es decir, no tan solo trabajar apagando incendios, sino también intentando prevenirlos. Eso es lo que habla principalmente. Chiquillo, dudas, consultas de lo que estamos viendo. Hoy día que están calladitos, tan poco participativos. Está claro también por mi parte, profesor. Igual por mi parte, profe, todo claro. Ya. Ahí tuvieron un par de opiniones, se agradece. Ya. Bueno, y es lo que sucede. ITIL entonces ahora lo vamos a relacionar con una tecnología que se llama Open Source. ¿Han escuchado acerca de Open Source ustedes o no? Voy a abrir aquí. Creo que no, profe. Esta diapositiva, obviamente, como todas las diapositivas, yo se las voy a subir ahora al ambiente, a la intranet, ¿ya? Educandos, ITIL. Denme un segundito y subo la otra. Espérame. No encontré. No encontré el
PPT, voy a mostrarle el PDF que tenía para subirle, ¿ya? Entonces tenemos open source, es un término, bueno, obviamente que significa de fuente abierta, ¿ya? Fuente o también código, ¿ya? Y habla acerca de software de libre disponibilidad para poder cambiarlos. Esto es algo fundamental y es algo muy, muy similar a ITIL. ¿Qué significa open source? Significa que yo puedo tener acceso a un software y dentro de ese software algo no me gustó. No me gustó esta imagen, no me gustó este logo, no me gustó que esto estuviese a la derecha o a la izquierda. Entonces yo puedo entrar al software y cambiarlo. Eso significa de código abierto, ¿ya? Por lo tanto, software libre es distinto de open source o de código abierto, ¿ya? Son movimientos sociales bastante diferentes y que es importante que ustedes lo sepan. ¿Qué significa open source? Yo les voy a poner un par de ejemplos de algunos software de open source. No sé si ustedes se saben alguno. ¿Han escuchado hablar acerca de Ubuntu, Linux, por ejemplo? Sí, profe. Sí, ¿cierto? Es como uno de los más conocidos. Bueno, Linux o Ubuntu, como quieran llamarlo, Ubuntu es de Linux, podríamos llamarlo que es la competencia de Windows, para las personas que no lo han escuchado, ¿ya? Es decir, es un sistema operativo que se instala en un computador cualquiera. ¿Cuál es la gracia de Ubuntu? ¿Cuál es la gracia de Linux? La gracia es la siguiente, que si algo a mí no me gustó esta letra, no me gustó cómo arranca, y hay muchas personas que no les gusta algunas cosas, es libre de yo poder entrar al software y cambiarlo. Si aparece algún error y existe algún programador que utilice Linux, es libre de poder entrar y cambiarlo también. Se llaman open source por eso, porque tiene un código abierto, ¿cierto? Y entonces yo puedo entrar y cambiar lo que yo desee. Ahora, ¿quién puede cambiar algo en Windows? ¿Se entiende la diferencia, no? Si a mí no me gusta cómo parte Windows, a mí no me gusta cómo inicia o todo lo que se demora en arrancar, yo podría cambiar ese proceso, podría cambiar ese procedimiento, no podría cambiarlo. ¿Se entiende, no, la diferencia entre ambos? Por lo tanto, el movimiento open source, como tiene el código abierto, yo puedo entrar y cambiar. Ojo, entonces, cuando estamos hablando de esta mejora continua dentro de ITIL, está muy relacionado al open source. En un par de diapositivas más lo vamos a entender. Pero ahora me gustaría aclarar la diferencia que existe con el software libre, ¿ya? ¿Qué significa libre? Libre no significa gratis, ¿ya? Ojo con eso. A veces se confunde, pero em, software libre o free no significa gratis, ¿ya? ¿Qué significa libre? Significa que es un asunto de libre, de libertad, es decir, que yo lo puedo traspasar, ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar, mejorar, hacer lo que yo desee, pero no significa que se pueda hacer gratis, es decir, alguien me lo vende y una vez que alguien me lo vendió, yo podría entrar y cambiarlo y modificarlo y regalárselo a alguien si quisiera o, o revenderlo. Bueno, hay algunas cláusulas con respecto a revenderlo, ¿ya? Pero podría mejorarlo, podría hacer muchas cosas. A eso habla acerca de libre, a eso habla acerca de libertad. No siempre son gratis porque alguien tiene que ganar su dinero, ¿ya? Por lo tanto, existen software libre que a la vez son open source, por supuesto que sí, ¿ya? Pero también existen open source que son gratis, ¿bien? Hay algunas corrientes con respecto al software libre, ¿ya? Y con respecto al open source, ¿ya?
¿Para qué se busca esto? Para que el programa se mejore mucho más rápido, ¿ya? Tenemos libertad para usar el programa, para estudiarlo, para hacer copias, para mejorarlo, para ver cómo funciona. Y si algo me gustó de ese software, yo lo puedo copiar y traspasar o trasladar a otro tipo de software diferente, ¿ya? Libre disponibilidad, ¿cierto? Al código fuente, que es, en otras palabras, el código de programación, ¿ya? Por lo tanto, el usuario podría detectar errores, podría corregirlos, personalizar y compartir sus modificaciones con otro usuario. Y es lo que habla esta corriente del open source. ¿Por qué Linux mucha gente dice que es mucho mejor que Windows? Bueno, porque Linux, en otras palabras, ¿cuántas personas lo están mejorando constantemente? Todo el que lo usa. O todo el que lo usa y sabe programar, ya un poquitito menos. Pero lo mejoran constantemente. En cambio, Windows solamente son los programadores contratados por Microsoft, ¿ya? Ahora, por supuesto que tiene sus pros y sus contras, ¿ya? Eh, la corriente entonces open source es igual que la ciencia y igual que este proceso de mejora continua. Busca entonces que el software que esté mejor adaptado o el software que pueda satisfacer mayor cantidad de necesidades puedan seguir sobreviviendo. Necesita una amplia difusión para poder ir mejorándose constantemente, obviamente, ¿ya? Y eh, hay algunos que son de pago o algunos no son de pago, ¿ya? Para poder entender, existen distintos tipos de software. Software propietario, software libre. ¿Ya? El propietario viene siendo Windows, ¿se entiende o no? Eh, Microsoft, ¿ya? Ese tipo de programa, ese tipo de software. Es decir, propietario, que yo lo compro, pero yo compro solamente el derecho de usarlo. No compro el derecho de modificarlo. En cambio, software libre, yo también lo puedo comprar, pero compro todo el derecho. Es decir, el software literalmente es mío y no solamente su uso, sino que en ese momento se convierte en mío. Por lo tanto, yo lo puedo romper si quisiera, ¿cierto? Puedo abrir, modificar, o cambiar algo, lo que yo desee. Software comerciales, obviamente se paga un precio. Shareware, hay normalmente, para que se entiende, hay algunos antivirus que funcionan así. ¿Ya? En el cual te dice, mira, esto es gratuito por este tiempo. Si te gustó, después de este mes o de los 3 meses tienes que pagar, ¿ya? O te pone alguna restricción. Es decir, ahora tú lo puedes usar con todas las funcionalidades y después de 2 meses, si los quieres usar, o después de un mes y quieres seguir con todas las funcionalidades, tienes que pagar, ¿ya? Y si no, tiene funcionalidades básicas solamente. Se llaman shareware, ¿ya? Freeware, programas gratuitos. ¿Ya? Estos sí son programas gratuitos. Por lo tanto, software libre o software free es distinto de freeware, ¿ya? Y estos son software que quedaron abandonados, que nadie los ha mejorado y nadie los utiliza, ¿ya? ¿Por qué razón les pasó esto? ¿Ya? Mm, ¿Por qué razón les pasó esto? Porque el open source está relacionado completamente a ITIL, ¿ya? Hoy en día, muchas empresas utilizan este modelo de negocio de open source, ¿ya? Bueno, de lo open source, Stallman fue el creador de este movimiento, que fue el que empezó a crear Unix, Linux, Ubuntu y todo eso, ¿cierto? ¿Ya? Pero hoy en día existe un sinfín de empresas que se dedican a esto, ¿ya? Veamos quiénes son los que utilizan hoy en día y aplicaciones software. Les voy a mostrar unos ejemplos para que vean que este mundo es gigante. Sistema operativo, ya conocían ustedes Linux, ¿cierto? Existe otro, FreeBSD, por ejemplo, ¿ya? Pero también existen OpenBSD, que es otro sistema operativo, ¿ya? Similar a Unix, ¿ya? Es portable, ¿ya? GNU también.
Ofimática, OpenOffice, que es como la competencia de Office normal, ¿ya? Pero por eso se llama Open, porque es open source, ¿cierto? De fuente abierta, ¿ya? Algunos procesadores de texto, bueno, eso un par de ejemplos. MySQL, lo que ustedes vieron en sistemas de información, ¿cierto? También era open source, ¿ya? PostgreSQL, que ustedes lo vieron también, ¿cierto? Ese del elefantito, que hacíamos ahí las bases de datos, ¿no? ¿Se acuerdan? Ojalá. También es open source, ¿ya? Y también es gratuito, ¿ya? Es uno de los mejores y además gratuito. No sé si se acuerdan que en una clase yo les dije algo así, ¿ya? Y claro, ¿por qué uno de los mejores? Es simplemente porque millones de usuarios lo mejoran constantemente, porque pueden entrar y mejorarlo, ¿ya? Entonces, es una velocidad, tiene un rendimiento excepcional. Es tan bueno que todas las empresas lo utilizan, ¿ya? Servidores web, Apache, lenguaje de programación, PHP, Ruby, ¿ya? Gestión de contenido, Drupal, Mambo, Joomla. Hoy en día existe un sinfín más. Estos son algunos ejemplos que yo tenía hace años, ¿ya? Herramientas empresariales, hay ERPs, por ejemplo, ¿ya? Estos son un ERP muy conocido, ¿cierto? Es SAP, por ejemplo, ¿ya? Pero estas son gestiones y herramientas empresariales ERP que son aplicables a cualquier modelo de negocio, ¿ya? A cualquier modelo de negocio chiquitito, ¿ya? Y son libres también, ¿ya? Hay un par de ejemplos, herramientas de Business Intelligence incluso hay, ¿ya? Em, ¿Quiénes son los que utilizan open source? Bueno, imagínense las empresas, Oracle, IBM, HP, Compaq, Sun, Amazon, Walt Disney. Y hoy en día Marvel para hacer sus películas utiliza open source, ¿cierto? Utiliza open source absolutamente todas las empresas, todas las empresas, ¿ya? Por lo tanto, esto es algo muy importante que ustedes sean capaces de entender. Para eso entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esperen un segundo. Podemos entender entonces que ITIL está muy relacionado con open source. Por supuesto que sí. ¿Y por qué razón está tan relacionado? Porque el ITIL, ¿qué es lo que hace? Es un proceso de mejora continua. Y dentro de ese proceso de mejora continua, busca mejorar errores. Y es precisamente lo que busca también los software de open source. Es precisamente exactamente lo mismo. Les voy a mostrar. Ojalá que se escuche bien. Alguien me está hablando. Está claro. Bueno. Era de delante el comentario, parece. Ya, me avisan si no se escucha, por favor. Yo después les voy a compartir entonces el link también de esto, ¿ya? Pero quería que pudiésemos tomar esto de open source, y ojalá que haya quedado un poquito más claro, y transponerlo a una empresa. Entonces, ¿cómo esto se puede aplicar en una empresa? Razónenlo. ¿Cómo esto se aplica en una estrategia de una empresa, en el ámbito empresarial? Porque ustedes no son programadores, ustedes no van a hacer software libre, no. Puede ser que lo utilicen. Pero cómo esto se aplica a ITIL, a lo que nosotros estamos viendo, la gestión de los incidentes y de errores, y cómo esto se aplica a lo anterior, a la seguridad, cómo esto se aplica a la mejora continua dentro de una empresa. Eso es necesario que ustedes lo puedan analizar. Entonces, vamos a hacer un break cortito, como les dije, de 5 minutitos, no más allá que eso. Ya son las 3:45, a las 3:50 volvemos. Es simplemente para que estiren las piernas, para que se dé una vueltecita por ahí. Ya, váyanse tomando un poquito de agua. Volvemos en 5 minutitos, ¿vale?
Vale, profe. Ya, 5 minutos. Yo también voy y vuelvo.
Bien, chiquillos, ¿están por ahí? Ojalá. Sí, profe. Excelente. Bien, ¿qué pudieron razonar con respecto a ITIL? ¿Qué pudieron razonar con respecto a la mejora de los servicios, a la mejora? ¿Qué relación tendrá eh, con, con lo que acabamos de ver, que es el open source? ¿Qué relación tendrá, chiquillos? Yo sé que ustedes saben, pero en el fondo de su corazón lo saben. ¿No? ¿Nadie? Ya. Les voy a dar unas pistas y ahí ustedes me van diciendo. ¿Ustedes creen que actualmente las empresas no se comportan igual que las empresas que no son de software libre? Traspolen esto a la empresa, a la organización, de distintas formas y de distintos ejemplos. Por ejemplo, ¿toda empresa transmitirá a su empleado todas las estrategias que tienen, creen ustedes? ¿Una empresa es transparente normalmente con sus trabajadores? ¿Todo trabajador sabe exactamente los problemas que está teniendo la empresa? ¿Todos los problemas que tiene? Ese es un gran problema que De no. existe hoy en día en el negocio. ¿Se dan cuenta o no? ¿Por qué razón? Porque se entiende que el gerente o la parte gerencial es la parte, entre comillas, inteligente, que puede solucionar problemas, que puede entregar aportes a esas soluciones. Y desde hace un tiempo atrás, siempre se ha dicho, ¿no?, que hay que recabar información, que hay que saber de los operadores y que hay que hacer un sinfín de otras cosas. De hecho, la gestión y la administración de empresas funcionan de esa forma. Pero con ITIL y cómo está funcionando el open source nos da a entender cómo debería funcionar una organización completa y cómo esta organización completa se debe ajustar a cómo está sucediendo solamente en los sistemas de información. Quiero que ustedes hagan este análisis. Si la empresa tuviese un problema, obviamente resolvería ese problema de mucha mejor forma, con menos presupuesto, en un tiempo mucho más acotado, si es que todas las cabezas dentro de esa empresa estuviesen solucionando o intentando solucionar el problema que existe, ¿cierto? Esto es lo que sucede porque somos egoístas. Porque pensamos que si nosotros compartimos nuestra estrategia, compartimos los problemas que nosotros estamos teniendo, es una fuente de debilidad. Es un signo de debilidad que la empresa podría tener. O es un signo de debilidad, muchas veces se piensa, de alta gerencia, del gerente, del jefe. Yo soy capaz, por lo tanto, yo lo hago. Y no se entiende que este aprendizaje colaborativo en comunidad, en panal de abeja, es lo que al final a nosotros nos lleva al éxito. Es por eso que Google es una empresa top. Es por eso que Uber es una empresa top. Es por eso que todas las empresas, absolutamente todas las empresas que triunfan hoy en día, ponen este concepto en todas las áreas de su negocio. Piensa en una empresa que haya originado
no hace tanto tiempo y que no se base solamente en su reputación, como por ejemplo Windows, por supuesto, ¿ya? Y que ha crecido enormemente y que ha podido solucionar los problemas que actualmente existen, es porque ha utilizado esta metodología. Y las empresas chilenas aún no lo hacen. Y ese es un gran, gran problema. Las empresas convencionales aún no lo hacen. Y no son abiertos, ¿cierto? No entregan abiertamente cuáles son sus problemas, qué es lo que buscan, sus estrategias, abiertamente. ¿Para qué? Para que cada trabajador, para que cada operario, para que todas las personas, incluso sus clientes, incluso sus proveedores, incluso, ¿cierto? Puedan entregar solución a esos problemas. Y entonces ustedes me podrían decir, porque han visto ramos similares, no, es que esto, la empresa no tendría estrategia, no tendría competitividad. Ustedes saben que el mismo Michael Porter, después de realizar las 5 fuerzas, ¿cierto?, de Porter, él hizo libros de estrategia. Y en los libros de estrategia que estamos hablando de los años 90 y algo, porque en los años 80 sacó las 5 fuerzas de Porter, ¿cierto? En el año 90 y algo estamos hablando de los libros de estrategia. El mismo Michael Porter habla acerca de que la competencia no es tan competencia, la verdad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque existen nichos de mercado. Y entonces, si todos nos enfocamos en nichos distintos, no competimos entre nosotros. Y no estamos compitiendo por precio, no tenemos por qué bajar nuestros precios. Bueno, algo así está enfocado esto también, ¿cierto? Algo así. ¿Por qué? Porque ITIL, este proceso de mejora continua, y lo que nosotros hemos aprendido de open source, hace que los sistemas de gestión, ¿cierto?, puedan mejorar mucho más rápido. ¿Quiénes son los que utilizan esto? ¿A quiénes le afecta más? Bueno, yo entonces debo ir a esos stakeholders, ¿cierto? A esos grupos de interés. Y esos stakeholders lo que hacen es entregarme la información. Yo debo ir entonces, yo soy un supermercado, debo saber exactamente lo que piensa la señora que viene a comprar. Cuánto se demora, qué es lo que le parece, qué es lo que no le parece, qué es lo que gusta. Y entonces veo dos cosas fundamentales que es lo que acabamos de ver, ¿cierto? El incendio, lo intento apagar lo más rápido posible, pero no tan solo eso, sino que debo ver el problema y la causa, la raíz de ese problema, y eso ser abierto. ¿Cómo podemos solucionarlo? Y las respuestas de esa solución van a venir mucho más rápido, mucho, mucho más rápido. Otras personas también me pueden ayudar a solucionar esto dentro de un negocio. Y de esa manera entonces yo puedo avanzar como empresa. De esta forma se gestiona. Esta es la mejor gestión que nosotros podríamos tener, no tan solo en el ámbito de sistemas de información, que es lo que nosotros estamos estudiando, sino que además yo también debo ser capaz de gestionar otros ámbitos, ¿cierto? Otros ámbitos. Ustedes van a gestionar otras cosas, no tan solo sistemas de información, por supuesto. Y a mí me interesa que ustedes sean buenos profesionales. Y por eso es que yo le estoy repasando esto, porque para que ustedes puedan ver cómo se aplica esto en todos los ámbitos de una empresa. ¿Lo habían visto así de alguna forma? ¿Ustedes creen que actualmente las empresas son abiertas en compartir las problemáticas que están teniendo con sus trabajadores? ¿Son abiertas en compartir qué es lo que busca, cuál es su misión? O bueno, la misión, visión casi siempre, pero las problemáticas coyunturales que puedan estar teniendo, las grandes dificultades que están teniendo dentro de una industria tan competitiva como es la de hoy en día. ¿Creen que las empresas son así o lo están haciendo de esa forma? ¿La mayoría? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? Para que no sea un monólogo y ustedes me den su opinión también. Profe, disculpe, ¿podría volver a repetir la pregunta? Por supuesto que sí. A veces no se escucha bien, entonces es bueno que ustedes me digan, estoy hablando muy rápido a lo mejor o no. Me apasiono, eso es lo que pasa. Pero estoy hablando muy rápido, eso es o no. Un poco, pero o sea, normal en realidad, profe.
pero, Ya. pero solamente me concentré un segundo y perdí la relación de la pregunta. Ya, Pero bueno. eso. Es que de repente me apasiona el tema, entonces ahí cuando me apasiona hablo más rápido, disculpen. Entonces, por ejemplo, ustedes, la pregunta es la siguiente: analizando el entorno actual, empresarial en el que nosotros vivimos, la industria que sea, ¿piensan ustedes que las empresas son abiertas en... Yo sé que las empresas identifican y tienen incendios, es lo que nosotros estamos viendo. Identifican problemas y las causas de esos problemas. Ahora, ¿creen ustedes que las causas de esos problemas, para buscar una posible solución, son abiertos en compartirlas con sus trabajadores? ¿Son capaces de no tan solo identificarla y buscar la solución, sino que cada trabajador sepa cuáles son los actuales problemas, los actuales desafíos que enfrenta la empresa, para que de esa forma, obviamente, se encuentren más rápido las soluciones con la experiencia que pueda tener cada uno? ¿Pero creen que las empresas son abiertas en compartir sus problemáticas? ¿Qué piensan ustedes? Esa era la pregunta. En lo personal, profe, yo creo que no, porque hay muchas industrias, independientes del rubro, que prefieren ocultar esa información porque detrás de los errores o accidentes que se cometan hay otro tipo de errores que prefieren ocultárselo a los empleados y por eso no revelan la información. Y eso es lo que yo creo, profe. Ya, buena. Claudio me dice exactamente lo mismo. Por su parte dice que está claro que no, dice. ¿Alguien piensa algo diferente de lo que han expuesto? Ya, eso puede hacer que los accionistas no inviertan en empresas. Ya, lo que yo le estoy pasando, chiquillos, es el futuro. Ya, Eh, es hacia donde están apuntando todas las mayores empresas del mundo. Todas, todas las mayores empresas del mundo apuntan y hacen esto. Entonces, cuando ustedes estén en una empresa, lo más probable es que este cambio no lo puedan hacer inmediatamente, pero ustedes deben entender hacia dónde va el mundo. Esta es la universidad, ¿cierto? Esta es la universidad. La universidad es un ámbito de pensamiento que no estudia solamente la historia, sino que estudia lo que vendrá. Son estudios que se están realizando hoy en día y todos los estudios apuntan hacia esto. ¿Cuáles las empresas de mayor éxito? Son las empresas que son abiertas. Ojo con esto, y es algo muy diferente, muy distinto de lo que nosotros podríamos pensar, porque nosotros decimos, hoy la empresa de ahí del frente, hoy tiene como 5 o 8 problemas. Entonces la empresa debe asumir dice ahí algún comentario por ahí, ¿cierto? Como una reputación. Yo creo que a eso es lo que apuntan, ¿cierto? De los inversionistas, una reputación, ¿ya? De los clientes. Pero ojo, la peor reputación es la de una empresa que no es capaz de resolver sus problemas a tiempo. La empresa que no es capaz de satisfacer las necesidades de sus clientes en el tiempo adecuado. Los inversionistas se van a enterar de un momento a otro y sus acciones se van a ir al piso. Por lo tanto, este es un proceso lento y paulatino, y el otro es un proceso mucho más rápido, ¿cierto? Que damos a conocer los actuales problemas que nosotros estamos teniendo para simplemente encontrar las soluciones rápido y poder implementarlas y poder sacar esas soluciones, ¿cierto? Incluso lo que hacen algunas empresas, Silicon Valley, por ejemplo, todas las empresas que están en el valle, ¿cierto? De Silicon Valley, dentro está Google, está un sinfín de empresas, eh, comparten esas soluciones. Ya estamos hablando de casi de otra dimensión, diferente a la que nosotros vivimos en nuestro país. Pero la dimensión que viene, digamos, hacia dónde apunta, es que los errores de una empresa los comparte con sus empleados. Las problemáticas las comparte. Simplemente para encontrar la mejor solución a esos problemas. De hecho, está abierto, ¿cierto? Y esto no se basa solamente en un buzón de sugerencias, ¿ya? No es tener ahí un correo electrónico, si te parece algo, envíalo, no.
no se basa en eso. Normalmente se hacen comités, se hacen juntas, porque si de verdad se quiere mejorar, se hace de esta forma, se hace de esta manera. Por lo tanto, ITIL es un proceso de mejora y estamos viendo que mejora en cuanto a la gestión de los sistemas de información, pero en el ejemplo que estamos poniendo nosotros podríamos llevarlo a cualquier ámbito, ¿cierto? A cualquier ámbito de la empresa. COVID, ya, es algo muy similar. Voy a poner aquí este ejemplo por ahí. Por ahí. Bien. Obviamente, ¿qué es lo que se desea hacer con, qué es lo que es COVID? Bueno, es otro proceso, otro procedimiento, ¿ya? Y que se complementa con ITIL, ¿ya? No son exactamente iguales, se complementan ambos. También busca mejora, ¿cierto? También busca mejora, pero identifica cómo poder mejorar, identificando, como dice acá, desafíos de la implementación y factores de éxito. ¿Por qué nuestra empresa es exitosa? ¿Cuáles son los desafíos que nosotros tenemos en la implantación de este software? Así, ya que estamos hablando de un sistema de información, ¿ya? También COVID facilita los cambios de esos desafíos que nosotros tenemos. Imagínense ustedes que el mayor desafío es que las personas no sepan utilizar un computador. Entonces, para facilitar los cambios organizacionales, COVID lo más probable es que en este paso, en la facilitación, pueda sugerir capacitaciones, pueda sugerir implementar un software en la casa de cada uno, no sé, ¿cierto? Y obviamente se implementa un programa también de mejora continua, ¿ya? Para posibilitar un cambio futuro. COVID es algo muy similar a ITIL, muy similar, ¿cierto? Busca al final de cuentas este proceso de mejora continua, revisa lo que actualmente nosotros estamos haciendo, ¿ya? Verifica los actuales incidentes o los errores, las problemáticas que nosotros podríamos tener para posteriormente intentar solucionarlo, ¿ya? Busca entonces esto. No siempre dentro de una empresa no toda empresa está regulada, no toda empresa funciona de esta forma, pero buscamos que, que las empresas sí lo hagan, ¿ya? Hay empresas que no utilizan el COVID completamente, ni ITIL, sino que simplemente intentan mejorar, por supuesto, ¿ya? Intentan mejorar, pero al intentar mejorar, a lo mejor hacen solamente parte de esto, ¿ya? Entonces, COVID habla acerca de todas las áreas que tiene una empresa, obviamente de la administración, del gobierno de una empresa, ¿ya? De la parte que se ejecuta, del contacto con el cliente, de los servicios que ofrece, de muchas cosas. Y en cada uno de ellos, por supuesto que se puede mejorar, por supuesto que sí. Bien. Consulta si es que algo no se está entendiendo. ¿No? ¿Nadie parece?
Bueno, esto se aplica entonces absolutamente en toda empresa. Absolutamente en toda empresa. ¿Ya? Toda empresa debe aplicar esto, este proceso de mejora, estas buenas prácticas, ¿cierto? Estas buenas prácticas. Toda empresa debiese, ¿ya? El ejemplo que yo ponía de cuando yo quería cuando yo quería, el día que yo tenía que tomar ramo, quería tomar asignatura, el sistema se caía. Y entonces puede ser, ¿cierto?, un incidente. Pero el incidente trae problemas, trae un problema de fondo. Y ese problema de fondo debería tener una solución a largo plazo. Eso es lo que toda empresa debe entender y no tan solo apagar el incendio, porque algunas veces las empresas piensan en el muy corto plazo y en el muy corto plazo eso es lo que sucede. Se busca minimizar costos, por supuesto que sí, pero cuando el incidente sucede 10 veces, 15 veces y en muchos años sucede lo mismo, la solución parche sale mucho más cara que la solución definitiva. ¿Cierto? Hacia allá apunta esto entonces, chiquillo. Con respecto a esto entonces, nosotros debemos ser capaces de eh, hacer un diagnóstico de una empresa, de un caso, que esa es nuestra última evaluación. Bien. No sé si están ahí, chiquillos. Esto es un monólogo, es un verdadero monólogo. Ya, Sí, pero sí, para profesor, Estamos. estamos acá. ¿por qué están tan calladitos? ¿Qué les pasa? Cuéntenme. Estamos acañados todavía. ¿De verdad? ¿Andan mal? Estoy en cuarentena. En cuarentena no puede hablar. Así dice el papel. Ya, bueno, espero que se pueda haber entendido. No hay dudas, pues no hay consulta. No sé si de verdad me están entendiendo lo que deseo y quiero transmitirles, ¿cierto? Em, para poder complementar esto, entonces, les voy a dejar un par de cositas ahí en el ambiente aprendizaje. Ahora lo voy a subir, ¿ya? También voy a subir estas diapositivas que yo les acabo de mostrar para complementarlo, ¿ya? Y la próxima clase tendremos entonces una evaluación. Habíamos dicho que iba a ser una presentación, ¿cierto, chiquillo? Del caso, ¿o no? No me acuerdo en qué habíamos quedado antes de... la Fran es la que tiene buena memoria. Estoy en blanco todavía, no me acuerdo de nada, profe. Hoy yo la tenía por la de la buena memoria. Ya, entonces, Lo único que sé es que el informe es para el 28, nada más. correcto, para la próxima clase. Ya, pero por lo menos ya eso lo tenemos claro, que es un gran avance, ¿cierto? Es un gran Sí, avance. Ya, porque nuestro trimestre se está terminando, chiquillo. ¿Ya? Ha sido rápido esto. Espero que ustedes hayan podido entender esta clase. Intenté pasar todo el contenido que teníamos, ¿cierto? No sé si se entendió porque no hay ninguna duda, ninguna consulta, pero espero que sí. Y espero también que ustedes pudiesen entender la importancia de esto, de estas tecnologías y de la forma, de la gestión que se utiliza, de lo que está detrás. ¿Ya? Ustedes no van a crear software, no les pasé open source para que ustedes creen un software o lo modifiquen, no. Es simplemente para que ustedes entiendan cómo la inteligencia colectiva hace mucho más que la inteligencia individual. Cómo la resolución para un problema determinado, si muchos usuarios intentan solucionarlo, se convierte en un sistema mucho mejor, eso se puede traspasar a cualquier área de la empresa. A cualquier área de la empresa.
¿cierto? Y claro, se identifican errores, se identifican problemáticas. No todo, como empezamos, no todo error se reporta a un área superior. No todo incidente se reporta a un área superior y no todo problema que pasa o se suscita constantemente se reporta. A veces, como ustedes me dijeron, yo tengo que estar supervisando, debo estar comparando resultados, tiempos, demora y un sinfín de otras cosas simplemente para poder ser capaz de identificarlos. Pero si la empresa tuviese una gestión más organizada de estos errores, si la empresa fuese abierta en poder saber que un trabajador publique su error para que otro trabajador incluso le pueda colaborar, ayudar, ¿cierto? Para que la colaboración dentro de la empresa fuese mucho más fluida, entonces también la empresa obtendría una mejor gestión de esas problemáticas, de esos errores, incluso de los resultados que eso conlleva, los tiempos de demora, la pérdida de utilidad, las mermas, muchas cosas. A eso es lo que apunta, a eso es lo que apunta entonces esta gestión de estos sistemas de información dentro de un software y fuera de los software también, fuera del ámbito software. ¿Ya? Son sistemas al final, sistemas de cualquier tipo de información. Y el simplemente avisar vocalmente a alguien ya es un sistema de información. ¿Ya? Entonces, no pensemos solamente que los sistemas de información son computadores o máquinas o chips o cables. Eh, la información, ¿cierto? Existe de muchas formas y eso se puede mejorar. Eso se puede mejorar. ¿Ya? Con incidentes se evalúan los problemas. Con Ishikawa yo puedo enumerar las posibles causas. Pareto, nosotros vimos antes, lo ordeno y veo cuál puedo solucionar primero, cuál puedo solucionar segundo. ¿Ya? Entonces, por lo visto, está todo claro. Estaríamos hasta aquí por hoy, estimados niños. Espero que haya quedado muy claro nuevamente. ¿Ya? Y espero haber transmitido de alguna forma los conocimientos míos para que ustedes también lo aprovechen, no tan solo ahora en su vida laboral. Estos conocimientos no son para aplicarlo ahora en su área de estudio, es para aplicarlo en la vida laboral. Es para que ustedes entiendan, para que ustedes sepan lo que está cambiando en el mundo. Hacia allá entonces va enfocado. ¿Qué les ha parecido la asignatura? Porque estamos prácticamente terminando, nos falta la última evaluación de la próxima semana. Muy buena. Profe, ¿y entonces qué vamos a quedar con la próxima evaluación? La próxima evaluación entonces va a ser un caso en el cual tengamos que resolver. Ya yo lo voy a publicar aquí por Educandos, ¿ya? ¿Y va a ser a la misma hora de la clase, profesor? A la misma hora de clase. Pero no sé Ya, ¿y si nos va a dar harto rato para hacerlo? Ah, entiendo la pregunta. No sé si se entregará o se tendrá que explicar. Entonces voy a dar las directrices aquí, ¿ya? Pero las Ya. directrices yo las voy a publicar entre hoy y mañana. En el caso de que tuviéramos que explicarlo, ¿se explicaría la próxima clase del 5 de octubre o sería la misma clase el 28 de El septiembre? 28. El 28. ¿Ya? Yo Ya. creo que va a ser ambos, es decir, va a ser entregarlo y una breve explicación de cómo se resolvió, ¿ya? No va a ser un caso único. Lo más probable es que sea un caso para cada grupo determinado, entonces va a ser como una inscripción, yo quiero este caso, o yo quiero aquel, o yo quiero este otro. Una cosa así va a ser. ¿Para qué? Para que no exista copia de la copia, ¿cierto? No Sí, sería ese el fin. ¿Ya? Por lo tanto, claro. identificaré 3 o 4 casos con alguna fuente donde investigar y entonces usted elegirá por orden de llegada nomás el que primero diga yo quiero el 1, yo quiero el 4, yo quiero el 3 y así sucesivamente. Se resuelve, se entregará y se da una breve explicación en clase para poder consultarla, para poder realizar consulta o duda, ¿ya? Y de acuerdo a eso entonces se evaluará. Yo creo que algo así será porque también como estamos en un ambiente, en un entorno que está todo online, eh, sería fácil consultarle al grupo del lado, ¿cierto? Entonces, y cambiar algo, poner algo diferente. Entonces, la idea es que puedan ser casos distintos o cosas distintas que se hayan. Yo creo que por ahí va a ir.
Entonces voy a prepararlo desde ahora hasta mañana, yo creo, mañana lo publicaré para que ustedes sepan y tendrán entonces una semana para poder entregarlo. ¿Ya? Y yo por mientras también revisaré lo que ustedes han enviado del pequeño control que tuvimos antes. ¿Ya? Y En los mismos grupos, ¿cierto? sí, claro, los mismos grupos. Ahora, yo sé que no todos tienen buena conexión, yo sé que no todos pueden hablar incluso, a lo mejor se les va internet, pero con que alguien representativo del grupo lo pueda presentar la próxima clase, estaría bien, con eso me basta, ¿ya? No es necesario que a lo mejor estén todos hablando, ¿cierto? Pero alguien que represente al grupo, con eso está bien para que me responda a un par de consultas y para que presente un poquitito la resolución de lo que ha podido vivir, aplicando un poco todo lo que nosotros hemos visto. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos, chiquillo, o no? Sí, profe. Bien, Felipe. ¿Ya? Entonces, estén atentos porque mañana voy a publicar ahí. Va a ser como con comentarios abajo. Entonces, ustedes dirán, yo quiero el 1, el 4, el 2, el 3, no sé qué. El grupo tanto y ahí se inscriben sus grupos también. ¿Ya? En eso entonces quedamos que creo que es lo más factible, lo más acorde y lo más justo también para todos. ¿Ya? Bien, chiquillos, que estén súper, súper bien. ¿Ya? Espero que les haya gustado la asignatura, todo lo que pasamos y la forma también que se entregó la clase. Intenté que no sea tan monótona, ¿cierto? Intenté de alguna forma que les gustara, ¿ya? Ojalá que se haya logrado el objetivo. Bien, chiquillos, igual transmitiendo un poquitito, ¿ya? ¿Ya? Claudio, ¿te parece si en la misma instrucción yo les voy a dejar link para estudiar temas relacionados con el caso que ustedes elijan? ¿Vale? Entonces de esa forma también pueden hablar y pueden ir estudiando. Excelente. Buena. Excelente. Que estén súper, súper bien, chiquillos. Nos vemos entonces la próxima semana. ¿Ya? Gracias, profe. Chao. Este video igual lo voy a subir como siempre, ¿ya? Que estén bien. Chao, chao.